¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos hoy, domingo 13 de febrero. Es el sexto domingo del tiempo ordinario y estamos leyendo en este ciclo el Evangelio de San Lucas. Hoy llegamos al capítulo sexto, al discurso inaugural de Jesús. San Lucas hasta este momento nos ha ido llevando, acompañando a Jesús, que va enseñando por todas partes. Donde hay un grupo humano, Jesús enseña. Pero San Lucas no nos dice el contenido de la enseñanza de Jesús. En cambio, a partir de aquí, nos pone el contenido y es el llamado así, discurso del llano. A diferencia de San Mateo, el discurso inaugural es el discurso de la montaña, porque San Mateo lo ubica a Jesús, el escenario del discurso es la montaña. En cambio aquí, en San Lucas, Jesús ha bajado de la montaña, viene de la oración. El versículo 12 de este capítulo 6, vemos a Jesús que pasó la noche en oración con Dios, y de la oración llama, elige a los 12 de entre los discípulos, y de la oración y de la montaña baja con los discípulos a encontrarse con la gente. Pero bien, escuchemos el texto. San Lucas, capítulo 6, versículos del 17 al 26. Bajó con ellos y se detuvo en un paraje llano. Había allí un nutrido número de discípulos suyos y una gran muchedumbre venida de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, que habían venido para oírle y ser curados de sus dolencias. Y los que eran molestados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarle porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Él, dirigiendo la mirada a sus discípulos, les dijo: Bienaventurados los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados ustedes, los que tienen hambre ahora, porque serán saciados. Bienaventurados los que lloran ahora, porque reirán. Bienaventurados serán cuando los hombres los odien, cuando los expulsen, los injurien y proscriban su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, que su recompensa será grande en el cielo. Pues de ese modo trataron sus antepasados a los profetas. Pero ay de ustedes, los ricos, porque ya han recibido su consuelo. Ay de ustedes los que ahora están hartos, porque tendrán hambre. Ay de los que ríen ahora, porque se afligirán y llorarán. Ay cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, pues de ese modo trataron sus antepasados a los falsos profetas. Palabra del Señor. San Lucas nos invita en este domingo a meternos en esa multitud que busca a Jesús. Habían venido, dice, para oírle y ser sanados de sus dolencias. En esa multitud también estamos nosotros, los discípulos de ahora, como dice hoy Jesús. ¿Y quiénes eran los discípulos de Jesús? Eran, como los describe socialmente hablando
eran gente pobre. Y precisamente por la pobreza económica, social que vivían, eran gente con hambre, eran gente sufrida, eran gente odiada y perseguida por causa del Hijo del Hombre. La predicación de Jesús tiene como centro el reino de Dios. Lo escuchamos hace unos domingos en el capítulo 4, en la sinagoga en Nazaret. Y el reino no es una cosa, el reino de Dios no es un espacio de dominio como los reinos de este mundo. No, el reino de Dios es una persona, es Cristo, es Jesús el reino. Y en este discurso, que en la versión de San Lucas es el que más se apega, según los estudiosos de la Biblia, al original, a las palabras originales de Jesús, vemos dónde está puesto el énfasis. Digámoslo desde el principio. Ni la pobreza, ni el hambre, ni el sufrimiento, ni la persecución, son exaltados por Jesús, puestos como modelo. No. El énfasis de cada bienaventuranza está puesto en Dios, que es el protagonista. Dios que se ha puesto en acto en la persona de Jesús y con Jesús, y como Él, Dios se ha metido en la historia para darle la vuelta según el proyecto de Dios. Dios se ha metido en la historia para poner de pie como actores a los que la sociedad ha marginado, ha empobrecido, ha hecho sufrir. Dios los requiere, los quiere y los requiere con Él como actores de un mundo distinto. Por eso, bienaventurados, Makarioi en griego, Macarismos, bienaventuranzas, traduce el hebreo Ashre. ¿Y qué significa Ashre? Ashre es una interjección. Lo encontramos en el Antiguo Testamento. El Salmo 1 comienza Ashre Aish, dichoso el hombre. Es una interjección que se le dice a alguien que está postrado en la vida. Y se le dice Ashre, es decir, upa, arriba, ánimo, te toca entrar ahora como actor en la historia. Eso es lo que está haciendo Jesús con sus discípulos, que en su mayoría, en los orígenes, eran gente que vivían en la pobreza, en la precariedad, en la necesidad. Pero eran gente que tenían puesta su confianza en Dios, y Dios que se puso de parte de ellos. Por eso el énfasis está en la segunda parte. Dichosos ustedes, ánimo, arriba, ustedes los que les ha tocado vivir la vida por el lado más duro, más difícil. Dios es de ustedes y está para ustedes. Y los requiere para darle a este mundo la forma del reino. ¿Cuándo tiene la forma del reino? Cuando como Jesús somos gente libre frente a la posesión de los bienes de este mundo. No, los recibimos como don de Dios, pero no nos poseen el corazón. Por eso, dichosos ustedes, pobres, y dichosos los que tienen hambre ahora, porque la situación que están viviendo no es definitiva. Con la persona de Jesús y con la persona de los que actúan como Jesús, empieza a cambiar la historia, empiezan a ser saciados. Dichosos ustedes los que ahora sufren, lloran ahora. No es definitivo el llanto, no tiene la última palabra,
porque ustedes están llamados a vivir en la alegría, en la felicidad que nace del compromiso con Dios por la justicia. Bienaventurados cuando los odien, los expulsen, los injurien y proscriban su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. ¿Cuál es la causa del Hijo del Hombre? La causa es la causa de la vida. Seguir a Jesús, vivir el reino, es comprometerse hasta el pellejo, porque la vida prevalezca, porque la dignidad humana recupere su esplendor, porque la injusticia vaya saliendo de las relaciones humanas. La primera parte, pues, es una invitación a ser distintos, a ser pueblo con Dios en su reino, a dejar que Dios reine en nosotros y no las cosas de este mundo. La segunda parte del texto, las llamadas maldiciones, no son maldiciones de Jesús. Dios no maldice. Los 4 hay, que son la antítesis de las 4 bienaventuranzas, se corresponde cada una con la otra. ¿Qué son? Ay es un lamento fúnebre. En hebreo se dice hoy. Es el dolor de un padre que ve a su hijo sufriendo. Que ve a su hijo sufriendo porque ha hecho una opción equivocada en su vida. Y le duele que ve a su hijo en una situación de muerte. Por eso a Jesús le duelen. ¿Qué le duele a Jesús? Le duelen las situaciones, las formas de hacer y de vivir que contradicen la justicia, que producen mal, daño, injusticia en los más débiles. Formas de hacer y de vivir que cierran el corazón a Dios porque lo cerramos a los demás. ¿Y a quiénes describe aquí Jesús? Los que encuentran su consuelo en poseer cosas, bienes materiales, ricos. Ay, dice Jesús, le duele la gente que hace opción por llenar el corazón de cosas. Nunca van a verse saciados, porque ninguna cosa, ningún dinero llena el corazón humano. Ay de ustedes, los que se hartan ahora. La palabra es bien fuerte, hartarse. No es solo comer, es comer con voracidad y sin necesidad. Es comer sin compartir. Ay de ustedes, los que ahora ríen y se burlan de los demás, porque se van a afligir y van a llorar. Ay de ustedes cuando todos los alaben, porque así trataron a los falsos profetas. ¿Qué está poniendo Jesús delante de nosotros? Está poniendo una elección. Nos toca elegir con qué estilo queremos vivir nuestra vida. Con el estilo suyo, porque las bienaventuranzas son el autorretrato de Jesús. Son su forma de ser y de vivir. Vivir desde Dios y con Dios en solidaridad, en confianza, en compromiso por la vida y por el bien de los demás. Aquí está el programa. Aquí empieza el proyecto de Jesús que sigue esperando que nosotros lo estrenemos. Feliz día y bendiciones para todos.